Bien, amigos, mirad, vamos a tratar un tema. El tema de ayer que iniciamos vamos a continuarlo, pero en otro momento. Hoy vamos a empezar con el capítulo 12 de Daniel, que inicia uno de los grandes problemas que está teniendo en estos momentos nuestra Iglesia desde el punto de vista teológico. Digo problemas teológicos no porque la Conferencia General no tenga seguro cómo se debería de interpretar el capítulo 12 de Daniel, lo tiene seguro cómo se debe de interpretar, pero lo tiene seguro en sus resultados finales, es decir, no en el proceso de comprenderlo, de hacer una exégesis. En estos momentos la única publicación, y no me lo interpretéis mal, la única publicación que hay, tanto en inglés como en español, sobre el tema del capítulo 12 de Daniel, son las obras que yo tengo, es decir, que Dios ha permitido que escribiera. Nadie ha escrito una exégesis completa de lo que da de sí el capítulo 12 de Daniel. Bueno, nadie lo ha escrito a excepción de aquellas personas que no tienen ni idea, es decir, aquellas personas que hacen un mal uso del propio texto, como son aquellos que piensan que los 1290 días y los 1335 días son literales. Como somos pocos, y aquí sí que yo me voy a sentir libre, el problema del capítulo 12 de Daniel se suscita en un momento determinado cuando la Iglesia Adventista, los miembros de la Iglesia Adventista, debido a sus contactos que llegan a tener con otros que se denominan cristianos, como son los dispensacionalistas tienen una interpretación de la profecía futurista. Hay una tendencia actual de los dispensacionalistas que ha variado un tanto, es decir, ya no son tan futuristas como eran antes, pero la corriente tradicional continúa existiendo y ahora ha cogido pujanza esa corriente dispensacionalista tradicional mediante los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos, por ejemplo, han llegado a aceptar, han llegado a adquirir todo el dispensacionalismo tradicional, el que la última semana de Daniel, de las 70 semanas, la desgajen del grupo de las 70 y que la apliquen precisamente a la última semana de años del mundo, pues bueno, esto es algo que los judíos mesiánicos ahora lo han tomado con una fuerza verdaderamente tremenda, no solamente en esa interpretación, sino en otras interpretaciones que son inadmisibles. Digo que dentro de la Iglesia Adventista esto era imposible, pero claro, es tan imposible como tener cáncer. De acuerdo a cómo hemos sido creados, es imposible tener cáncer. Pero, sin embargo, la gente llega a tener cáncer. ¿Y por qué? Pues para que haya cáncer tienen que ocurrir cosas, pero demasiado extrañas, porque es prácticamente imposible. Estamos preparados para que no se produzca esto. Imagínense ustedes que nuestras defensas tienen una especie de espejo que van continuamente bordeando todos los lugares del organismo, y el espejo sirve para mirarse la propia defensa a sí misma y ver cómo es, y al mismo tiempo ver todo aquello que no coincide con lo que uno es. Y cuando hay algo que ven que no coincide con lo que uno es, ¡bum!, lo atacan. ¿Pero qué ha pasado? Lo que ha pasado es que cuando los seres humanos, bien debido a la genética, aunque no vamos a echar toda la culpa en estos momentos a la genética, en este asunto, bien debido a las tensiones, bien debido a que el sistema inmunológico puede llegar a estar bajo en algún momento determinado, como consecuencia de un estrés negativo y de otras cosas, entonces lo que ha sucedido es, entre otras cosas, fíjense, los radicales libres. Sencillamente los radicales libres hacen que el oxígeno de la célula se lo tragan, de tal manera que ese oxígeno que protege a la célula llega a ser absorbido precisamente por esos radicales libres que los producen los alimentos blancos, los alimentos grasos, las carnes,
los pescados, iba a decir los pecados, pero también, los pescados, etcétera. Todo esto hace que el oxígeno de la célula sea comido. Pero eso es dificilísimo. Solamente que una persona esté acostumbrada a comer alimentos blancos, se atiborre de alimentos blancos y al mismo tiempo se atiborre también de carnes y demás continuamente a lo largo de cada semana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues llega un momento determinado que esa célula que está protegida llega a desprotegerse como consecuencia precisamente de estos alimentos. Pero todavía el cáncer no se produciría. Se necesitaría todavía el que nosotros no alimentáramos con otros aspectos las defensas que tiene el organismo para que de esta forma pudiera reconocer a esa célula, a esa célula trastocada. Fíjense, hoy día la ciencia, aunque está cambiando un poquito de opinión, tiende a decir que el cáncer no lo produce un virus. Hay ciertos cánceres que están asegurados de que son virus los que los ocasionan. Pero claro, no está demostrado, pero no me importa a mí que no esté demostrado, todavía. No está demostrado que el virus cancerígeno, que eso sí, todos los cánceres de los animales los producen virus, todos. Y eso está demostrado. Pero claro, no está demostrado que el virus de cáncer que tiene un animal, que puede tener una chuleta de carne, pueda pasar o pueda trasladarse al ser humano y que pueda ocasionarle los mismos males que ocasiona al animal. Sin embargo, fíjense cómo aparece el cáncer. El cáncer aparece por una transformación de una proteína. La proteína se convierte en oncógena. Ahora bien, no está demostrado qué es lo que provoca el que esa proteína se convierta en oncógena. Nosotros, al menos un servidor, después de estudiar muchísimo toda esta problemática, ha llegado a la conclusión de que los virus se camuflan y el hecho de que ahora ya no haya, las defensas, aun a pesar de su espejito, llega un momento determinado que no llegan a descubrir, los virus se camuflan de tal manera que se hacen pasar por buenos y entonces la defensa no lo llega a reconocer. Bueno, ¿por qué este ejemplo tan largo? Pues este ejemplo está tan largo simplemente para ilustrar lo que nos está pasando, lo que ha pasado en la Iglesia Adventista, de que era imposible que nosotros, con nuestra creencia, pudiéramos llegar a aceptar nunca el tema, por ejemplo, de que, la interpretación futurista de una profecía. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, no solamente lo creemos nosotros, sino que lo cree el texto bíblico. Nosotros creemos que el periodo cronológico, cuando se inserta en una profecía, un periodo cronológico, que esa profecía cumple todas las características del largo alcance, ojo lo que estoy diciendo, cuando un periodo cronológico se inserta en una profecía que cumple con todas las características de largo alcance, es decir, que el periodo cronológico no sirve, el periodo cronológico que se nos da no sirve para determinar directamente si una profecía es de largo alcance o no, no, al contrario. El periodo cronológico sirve simplemente como un complemento, como una ratificación, una vez que has demostrado que una profecía apocalíptica cumple con las características de largo alcance. Y por lo tanto, antes de la aplicación de un periodo cronológico en cuanto a día, año, por ejemplo, que esto lo estudiaremos dentro de un instante, antes de eso es preciso demostrar que la profecía en concreto, esa que estás estudiando, es de largo alcance. Y una vez que lo has demostrado eso, entonces puedes encontrar en el periodo cronológico que se presenta un apoyo, una base. Ahora bien, dicho esto, quiero decirles que nosotros no creemos, debido a nuestra posición de historia continua, en cuanto a la profecía apocalíptica. ¿Qué significa esto de historia continua? Significa sencillamente de que nosotros consideramos que en la profecía apocalíptica hay un proceso temporal que se va extendiendo en el tiempo y que
eso es lo que refleja la profecía en concreto, ese proceso temporal en el tiempo. Es decir, que va trasladándose a lo largo de la historia todos aquellos acontecimientos que nos presenta el texto. Esta es la posición nuestra. Si ustedes se dan cuenta ayer, cuando yo traté el tema de las vírgenes, eso es historia continua. Porque hay dos formas, o sea, la Biblia nos descubre que hay dos formas de entender la historia continua. Fíjense bien, si ustedes se dan cuenta, cuando leímos Juan 5, que yo pregunté, ¿esto cuándo se cumple? Algunos dijeron, en la época de la segunda venida de Jesucristo. Y yo dije, no, se cumple ahora, en la actualidad, en cada momento histórico. Pero si se dan cuenta, ese momento histórico se va repitiendo a lo largo de las generaciones y a lo largo de la historia. Y eso es historia continua también. Y en el tema de las vírgenes prudentes y demás, es algo que se cumple en cada periodo generacional de la Iglesia. Se va cumpliendo y va continuando a lo largo de la historia. Esa es una forma de entender la historia continua. No es el principio de Desmond Ford, el principio apotelesmático, como le llamara él. Es decir, él hablaba que, por ejemplo, el cuerno pequeño podía ser Antíoco IV, podía ser Roma, podía ser el papado y podía ser, los diferentes elementos. Eso es imposible aplicarlo en la profecía apocalíptica. La profecía apocalíptica recoge y enfoca una situación determinada histórica y no podemos ir más allá de ese asunto. Pero sí que, desde el punto de vista de la historia continua, nosotros nos estamos dando cuenta cómo, por ejemplo, el último tiempo. ¿Cuándo es el último tiempo? Pues el último tiempo es lo que nos dice Juan. Nos dice, ya estamos en el último tiempo, y lo que nos dice Pedro. Es decir, que en la primera venida de Jesucristo ya ha empezado el último tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que estando en el último tiempo ya en la primera venida, ¿qué quiere decir que nosotros hagamos de 1798, 1844, fin del tiempo de gracia, etcétera? ¿Qué significa esto? Nada, simplemente significa que dentro del último tiempo, porque Jesucristo con la primera venida ya ha inaugurado ese último tiempo, nosotros creemos que dentro de ese último tiempo hay un tiempo del fin generacional, de lo que puede implicar la Iglesia Adventista como resto, y el fin del tiempo que viene cuando se acaba el tiempo de gracia, por decirlo así. Todo eso nosotros podemos utilizarlo desde un punto de vista pedagógico sin que vayamos en contra de que todo esto son los últimos tiempos, porque con la primera venida de Jesucristo ya se ha introducido los últimos tiempos. ¿Y por qué? Fíjense bien, porque escatológicamente, la palabra escatología, últimos tiempos, la primera venida y la segunda venida están unidas. Totalmente. ¿Por qué? Fíjense bien. Aparece una escatología existencial, personal, es la que nos dice Juan, cuando nos dice, tenéis vida eterna ya. Una escatología existencial personal. Pero al mismo tiempo hay una escatología colectiva. Al final de los tiempos, Jesucristo va a venir de una forma literal. Pero esa segunda venida de Jesucristo se produce gracias a la vivencia que nosotros experimentamos desde el punto de vista de la escatología personal. No sé si están entendiendo. Si no experimentamos la escatología personal, de acuerdo a lo que nos dice el texto, no habrá escatología final para nosotros. La habría en el sentido de esas personas que están consideradas dentro de la Biblia de que resucitarán en la segunda resurrección y que después se destruyen, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, la escatología personal es vivir en cada época generacional, hay que vivir la escatología personal que te da ya la primera venida de una forma anticipada a la segunda venida. Es decir, que
en la primera, o sea, esta primera venida, lo que significa la primera venida de Jesucristo, lo tenemos que vivir en cada momento histórico. Cada generación de cristianos lo tiene que vivir. Y gracias a eso experimentaremos la segunda venida. Esto lo veremos esta semana cuando tratemos el tema de la resurrección, y ustedes van a ver qué cosa más extraordinaria nos enseña la Biblia para que podamos tener seguridad de la resurrección. Porque, ya lo dije ayer, todos los miembros de iglesia creen en la resurrección, pero tú hablas con un católico y le dices, ¿crees en la resurrección? Te dice sí. Y hablas con un protestante y te dice que sí. Pero decir que se cree a tener la seguridad de que se va a tener la resurrección, hay una diferencia grande. Entonces, repito, cada momento histórico, porque ¿qué es lo que pasa? Atención a esto, escúchenme. ¿Ustedes no se dan cuenta que no somos el ombligo del mundo? ¿Se han dado cuenta de eso o no? Que no somos el ombligo del mundo, los adventistas. ¿Se han dado cuenta de este asunto? ¿Los adventistas o los cristianos que viven y esperan el retorno de Jesucristo? No somos el ombligo del mundo. ¿Ustedes no se han dado cuenta de una cosa? Que cuando los cristianos están viviendo aquí, ya están viviendo en el último tiempo, y ellos es una generación que va a pasar, y que ya ha pasado. Y para ellos el retorno de Jesucristo estaba próximo. Estaba próximo por dos motivos. Por la forma en que podían interpretar las profecías y porque después de la muerte ya no hay tiempo. Y por lo tanto, cada generación de cristianos sabía muy bien que tenía que vivir el retorno de Jesucristo como si fuera a ocurrir en su generación, aunque no ocurriera. Y atención, y aportar a la historia un trazo que permitiría a la otra generación apuntalar ese trazo y a la otra hasta que llegue un momento determinado en que ya no haya más generaciones, sino que esa generación sea la última. Pero para que esa generación que sea la última pueda ser la protagonista de poder vivir el retorno de Jesucristo sin pasar por la muerte, ha sido necesario que haya habido generaciones aquí de cristianos que hayan vivido el retorno de Jesucristo como si fuera a ocurrir en su propia generación. Porque cada cristiano de cada generación, se les digo con toda sinceridad, cada cristiano en cada generación creía que el retorno de Jesucristo se iba a producir. ¿Por qué? Pues porque si ustedes leen el Apocalipsis, sí, vengo en breve. Es así como acaba y así como empieza. Sí, vengo en breve, pero como te duermas, no vendrá en breve. Te sorprenderá, vendrá como ladrón en la noche. O sea que, y ya sé por qué te has puesto ahí en esa línea, en la próxima hora te vas a poner aquí, en este asiento, en este asiento. Bueno, entonces, fíjense bien una cosa, cada generación, o sea, es un fenómeno que llevo yo 5 años descubriéndolo. Es un fenómeno que ocurre en nuestra mente y que Dios lo ha hecho aposta. Dios lo ha hecho aposta porque si el ser humano creyente no vive su generación como si fuera la última, no se estaría preparando para ese momento oportuno, ni para morir, ni para el retorno de Jesucristo. Y entonces Dios ha planteado la escatología de tal manera que cada uno que vive en cada momento histórico, tanto en el siglo I como en el V, claro, me diréis vosotros, bueno, ¿y cómo entendían la profecía de los 2300 días? Cuando realmente, si la entendían correctamente, cosa que iba a ser un poco difícil, si la entendían correctamente la de la profecía de los 2300 días, los que vivían en el siglo I dirían, anda, todavía falta hasta 1844, un ejemplo, ¿no? Sencillamente, había cosas que ni las entendían, pero que entonces Dios hace suscitar en la mente de que no es necesaria la comprensión de esa profecía para que se cumplan todas las expectativas que implica esta primera venida de Jesucristo. Y entonces pasaban olímpicamente de estudiarla, por la sencilla razón de que no la entendían. Y claro, como tenían la profecía de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, de Pablo,
Entonces, fijaros bien una cosa, Pablo seguramente sí que entendía la profecía de los 2300 días, pero los escritores sagrados no dan detalles exegéticos sobre ciertas profecías de Daniel, sino que las dan de tal manera, como por ejemplo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, mostrando de que la apostasía ya ha llegado, pero que es necesario un cierto tiempo, aunque Pablo, lo estudiaremos en esta semana, nos daremos cuenta que utiliza una terminología existencialista, lo veremos, una terminología existencialista de tal manera que hace pensar que la segunda venida de Jesucristo se podía producir en su época. Pero luego en la otra carta dice, oye, que nadie se mueva con facilidad pensando de que yo he dicho de que el retorno de Jesucristo está ya al llegar, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Pero cuando leemos a Pablo nos damos cuenta, en la primera carta, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, juntamente con ellos seremos arrebatados. Evidentemente, no estaba él queriendo decir que iba a estar vivo él. Es una manera literaria de expresar su esperanza, la esperanza de que, lógicamente, él iba a resucitar, y como iba a resucitar, estaría vivo, en principio. Pero, literariamente, es conocido este asunto literario de que una persona se incluye en aquello que está describiendo. Y eso no es válido, no es incorrecto, ¿entendéis? Porque luego, en la segunda epístola, corrige de alguna manera no su error, sino la comprensión que otros hubieran podido hacer. Y entonces lo expresa. Pero es muy interesante cuando leemos a Pablo, o cuando leemos a Jesucristo, o cuando leemos a quien queramos leer dentro del Nuevo Testamento, que ellos utilizan una técnica personal existencialista, que es básica para que se produzca la colectiva al final de los tiempos. Pero claro, si cada generación tiene que recibir el Evangelio y cada generación tiene que aceptar todas las cosas que tiene que aceptar, y esa generación puede ser que viva 70 años o 40 años, etcétera, entonces llega un momento determinado que esa generación pasa, viene otra nueva generación, hay que hacer lo mismo, y esa generación tiene que vivir de acuerdo a lo que ya ha enseñado Jesucristo y los apóstoles respecto a esa escatología personal existencial. Y es muy adecuado. Si queréis leer Juan un momentito, Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Vamos a leerlo. Y otro que busque 28 al 30. ...5:24... de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tener vida eterna no significa inmortalidad del alma. Os quiero adelantar algo. Nunca tendremos inmortalidad innata, nunca. Es un error pensar en eso. Nosotros hemos perdido no una inmortalidad innata, perdimos una relación con Dios que nos otorgaba inmortalidad mediante el árbol de la vida. Jesucristo ha recuperado la inmortalidad que perdimos, pero la ha recuperado no de una forma inmanente para nosotros, es decir, en el sentido de que como una especie de varita mágica nos va a colocar la inmortalidad. No, ha recuperado de nuevo esa relación con la fuente de la vida, y entonces Dios, mediante un don, nos dará la inmortalidad. Pero la inmortalidad no desde el punto de vista esencial, ni desde el punto de vista innato. Si os dais cuenta, cuando este ser mortal se ha vestido de inmortalidad, y este ser corrupto se ha vestido de incorruptibilidad, entonces se producirá lo que se tiene que producir. ¿Y qué dice después? En el Apocalipsis, que habrá un árbol de la vida. Un árbol de la vida que nos permitirá poder perpetuar nuestra existencia. En este caso ya estaremos vacunados e inmunizados frente al pecado y al error, de tal manera que entonces
mediante ese árbol de la vida, nosotros, árbol de la vida que lo ha conquistado Jesucristo, porque ha permitido, mediante su salvación, el que nosotros podamos recuperar nuestra relación con la fuente de la vida, entonces se nos da la inmortalidad, pero no de forma inmanente. Entended la forma inmanente. La forma inmanente sería de que Dios produce algo que nos da la inmortalidad en nuestra propia naturaleza. Eso nunca fue y nunca será. Seremos inmortales gracias a que Jesucristo lo ha conseguido y nos ha devuelto de nuevo a esa relación con la fuente de la vida. Y mientras seamos obedientes a esa fuente de la vida, que en este caso, repito, estaremos inmunizados para no volver al pecado y al error, mientras seamos obedientes a esa fuente de la vida, mediante cada sábado, yendo de mes en mes y de sábado en sábado, cada sábado adorar y un sábado al mes comer del árbol de la vida, como una demostración de que estamos sometidos al plan de Dios de querer ser inmortales de acuerdo al plan que Dios ha provisto. ¿Estáis entendiendo la idea? Esto lo veremos. No seremos dioses. Exacto, correcto. Esto lo estudiaremos cuando tratemos el tema de la resurrección con los textos oportunos y el tema del sábado. Bien, entonces, fijaros Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora observen, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. 2 puntos de estos 2 últimos textos. No está diciéndonos el cuándo de la resurrección, ni el cómo, sino que habrá resurrección, de justos y de impíos, pero no nos dice cuándo se producirá una u otra. Eso nos lo van a decir otros textos. Punto 1. Punto 2. Si os dais cuenta, aquí sí que habla de la resurrección al final de los tiempos, cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero la resurrección que he hablado antes de la vida eterna, en el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, ahí no está hablando del último tiempo, está hablando de todos aquellos que aceptan la palabra, y al aceptar la palabra, esa palabra nos da vitalidad no solamente para experimentar las consecuencias de aceptar los principios del reino de Dios aquí hoy, que entonces nos protegemos, sino que además eso permite configurar un ADN espiritual, un gen espiritual, permite configurar, entender el término gen y ADN aquí, permite configurar un ADN y un gen espiritual de tal naturaleza que cuando se produce la muerte, hay algo que reconocerá ese muerto de la muerte primera, que no es definitiva, que no es irreversible, hay algo que reconocerá en el poder de Dios que le hará levantarse. No sé si estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Vale. Claro, nacer de arriba, hay un cambio, hay una transformación, debe de haber una transformación de inicio, porque es progresiva esa transformación. Es radicalmente en un momento determinado, pero a partir de esa radicalidad de ese momento determinado es un proceso, a partir de ahí. Bien, vamos pues simplemente, me enrolla un poco con el tema este. Claro. Tiene vida eterna. Tener vida eterna no significa, como ya hemos dicho hace un instante, no significa tener un ente inmortal, no significa inmortalidad del alma. Significa sencillamente que la persona, cuando tú aceptas los principios del reino de Dios, ¿qué estás aceptando? Principios del gobierno de Dios, celestial. Y por lo tanto,
esos principios, aunque tengas una naturaleza de pecado, aquí, esos principios son positivos y por lo tanto te ayudan a experimentar salud. Salud en todos los sentidos, tanto espiritual como física como mental, en el caso de que lógicamente la persona esté poniendo en práctica esos principios del reino de Dios. Bien, vamos al capítulo 12 de Daniel, capítulo 12. Bueno, yo estaba introduciéndome en un intento de haceros ver que han habido la Iglesia Adventista no cree ni en la interpretación futurista ni en la preterita, sino que considera que dentro de la profecía se da el pasado, el presente y el futuro. Pero esto del pasado, el presente y el futuro es muy relativo. Es muy relativo porque el pasado tuyo era un futuro de un presente anterior tuyo. Sí, pensarlo y veréis. Lo del pasado y el presente y el futuro es muy relativo, hablando en términos escatológicos. Es muy relativo porque, por ejemplo, mi presente actual fue un futuro de mi pasado. Mi presente actual. Entonces, el que yo, por ejemplo, haga una interpretación futurista desde un punto de vista colectivo, estoy totalmente saliéndome de la línea normal de lo que me está enseñando la profecía. Quiero deciros, con relación al capítulo 12 de Daniel, vamos a empezar ahí para que veamos cosas muy importantes. Mirad, para entender el capítulo 12 de Daniel y comprender a dónde hemos ido a parar como consecuencia de una interpretación incorrecta, a dónde se puede ir a parar, vamos a intentar analizar ciertas cuestiones hermenéuticas con relación a Elena White y con relación a la Biblia. Fijaros, Elena White dice, leed el capítulo 12 de Daniel porque es muy importante para el pueblo de Dios actual. Esta cita está sacada de 2 o 3 citas, pero no está expresada fuera de contexto, ni está expresada de una manera incorrecta, no, traduce realmente el pensamiento de la autora. Todos aquellos que creen que los 1290 días y los 1335 días son literales, utilizan esta cita de Elena White, primariamente. Observen las deducciones que sacan. Leed el capítulo 12 de Daniel porque es muy importante para el pueblo de Dios actual. Si el capítulo 12 de Daniel es muy importante para el pueblo de Dios actual, los 1290 días y los 1335 días que están incluidos dentro del capítulo 12 de Daniel tienen que ser literales. ¿Se están dando cuenta? Fijaros bien, nosotros no estamos autorizados a utilizar a Elena White absolutamente para nada relativo a doctrina. Cuando estoy diciendo esto, no estoy desvalorizando, que ahora veremos cuál es el valor de Elena White, como instrumento de trabajo y de lectura y demás. Ahora lo veremos, lo descubriremos, pero en principio no debo de utilizar absolutamente a Elena White para ningún asunto de doctrina. ¿Por qué? Porque ella dice que no lo haga. Ella dice, no utilicéis nunca mis testimonios para demostrar ningún tipo de doctrina. La Biblia es suficiente para demostrar cualquier doctrina. Si nosotros utilizamos alguna vez a Elena White, estamos demostrando que no lo podemos hacer con la Biblia. Y con eso nos estamos desprestigiando. ¿Queréis buscar 1 Corintios capítulo 4, versículo 6? 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Otro que busque Hebreos capítulo 13, versículo 17.
¿Qué dice ahí? Que no vayamos más allá de lo que está escrito, que no, ni siquiera pensemos más allá de lo que está escrito. Entonces, fijaros bien que Elena White, en un capítulo amplio de Mensajes Selectos, tomo 3, que se han recogido las citas, las tengo ahí no obstante, tomo 3 de Mensajes Selectos, hay un capítulo donde habla de la inspiración de la Biblia, y entonces dice que la única norma de fe y de costumbres es la Biblia, la palabra de Dios, y que es suficiente la Biblia como única norma. Entonces, hay personas, en estos momentos, el pastor Gambetta está utilizando, el pastor o el hermano Gambetta, como queráis llamarle, está utilizando una metodología totalmente errónea. Si veis alguna vez sus DVDs, que os aburrirán en muchos aspectos, aunque podréis sacar algunas cosas también, pero en estos momentos está expresando errores que van a costar caro para un público adventista al que él llega. Fijaros bien una cosa, él ahora te coge, prácticamente no utiliza la Biblia, empieza con una cita de Elena White, la enlaza con otra cita de Elena White, luego con otra cita de Elena White, y luego utiliza algunos textos bíblicos sometidos a las citas de Elena White, cuando tendría que ser al revés. La sola Escritura está diciendo aquí, no vayáis más allá de lo que está escrito. Fijaros bien una cosa, ella dice, Elena White dice, leed el capítulo 12 de Daniel, pues ¿por qué no lo leemos? Y veremos a ver por qué es importante para el pueblo de Dios actual. Punto 1. Punto 2. Una vez que utilizan esta frase para decir que si debemos de leer el capítulo 12 de Daniel porque es muy importante para el pueblo de Dios, entonces lo que está contenido en el capítulo 12 tiene que ser literal, después de que han dicho esto, lo apuntalan de la siguiente manera. Pero partiendo de aquí, de esta frase, dicen, capítulo 12, versículo 6, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces dicen, estas maravillas son las de Miguel. ¿Me estáis oyendo? Dicen, estas maravillas son las de Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel va a liberar al pueblo de Dios y lo va a resucitar. Las maravillas, no es el contexto, como veremos, pero lo utilizan. Las maravillas son las de Miguel. Si las maravillas son las de Miguel, no hay posibilidad de que los 1290 días sean día-año, porque Miguel se levanta ya al final de los tiempos, para el momento de la resurrección. Entonces no hay oportunidad de que al tiempo se le pueda dar un día igual a un año. No sé si estáis entendiendo. No estás entendiendo. Fíjate bien. Si yo identifico las maravillas que habla este versículo 6 con las maravillas de Miguel, este Miguel que aparece en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo ahora identifico estas maravillas con Miguel, entonces ya no hay posibilidad de poderlas transformar día a año, porque claro, Miguel se levanta al comienzo, una vez que ya el fin del tiempo de gracia termina. ¿Estáis entendiendo? ¿Sí o no? ¿Ya lo entiendes? Vale, muy bien. Entonces, partiendo de esta frase, se ven obligados a tener que interpretar las maravillas como siendo las de Miguel. Luego veremos en el texto si esto es cierto. Tercer punto. En el capítulo 12 de Daniel, dicen ellos, no hay ni cuernos ni bestias. Lo de las bestias es seguro, de los cuernos ya no estoy tan seguro, porque esto de los cuernos hay que tener mucho cuidado. Entonces, no hay ni cuernos ni bestias, dicen ellos. Por lo tanto, es literal el capítulo 12. Fíjense qué forma que tienen de argumentar y partiendo de esta frasecita de Marras. Aquellos que interpretan el capítulo 12 de Daniel de forma distinta a como orienta la Conferencia General.
es decir, dando a los 1290 días, y en este caso Gambetta en estos momentos está haciendo una interpretación de que los 1290 días y los 1365 días son literales. ¿Estáis entendiendo? Porque claro, cuando el cerebro no es capaz de producir lo que tiene que producir basado en la Biblia, entonces produce cosas para llamar la atención, porque entonces esto es algo distinto a lo que dice la Conferencia General. ¿Entendéis? O a lo que dice la corriente teológica adventista. A ver. Uh-huh. No, perdona. Lo que estoy queriendo decir es que lo que estoy explicando es la posición de Gambetta y de otros. Esto. Y una vez que tengamos esa posición, que es la que normalmente generaliza una posición distinta a la correcta, una vez que tengamos esa posición, vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Y entonces comprobaremos las cosas. No, ni siquiera lo estoy aclarando. Ni siquiera lo estoy aclarando. Estoy presentando objetivamente lo que piensan. ¿Entiendes? Que esto es lo que hay que hacer, porque yo no puedo presentar el error ni siquiera presentarlo en plan de refutación, decir esto es un error. No, estoy presentando objetivamente, sin entrar todavía en detalles de objeción, más que lo que yo estoy diciendo, pero no tiene ningún valor, hasta que no lo haya demostrado con el texto. Pero estoy presentando de una forma objetiva. ¿Dónde se basan? Y ahora vamos a ir a parar a ese otro punto que tú acabas de mencionar. Bueno, entonces, tenemos las maravillas, pues, serían las de Miguel. De esta forma no hay posibilidad de día a año. ¿De acuerdo? Punto 3. Puesto que el capítulo 12 de Daniel no contiene ni cuernos ni bestias, sería literal. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a comprobar si es así o no es así. Y punto 4. Es verdaderamente un crimen, pero crimen, de lesa majestad, el utilizar la profecía apocalíptica en la que habla de un proceso temporal largo, interpretarlo de forma doble. Es decir, como decía ahora aquí la señorita o señora, o sea, que eres de una de las que han quedado viudas de los 30 que se han marchado. Ah, no eres de uno. Viuda entre comillas. Bueno, entonces, fíjense bien, lo que ha dicho la hermana es que profecías que se han cumplido en el pasado, que nunca son profecías del pasado, porque la referencia es el profeta, y por lo tanto la referencia del profeta, esas profecías serán futuras, ¿entendéis? Porque del pasado nada, porque en el proceso histórico temporal por el que se desarrolla una profecía apocalíptica en la historia, es de historia continua. Y entonces, ¿qué pasa? La referencia es el profeta. Y aquellas cosas que se estuvieran cumpliendo en la época de Juan, como las 7 iglesias, en ese momento eso era presente del profeta. Pero cuando esas iglesias, por lo que sea, tienen un proyecto, una proyección y se nos presenta en el texto con una proyección futura, entonces tenemos que ver ese proceso histórico que puede haber a través del tiempo. Que si nos da tiempo ya veremos eso en algún momento determinado. ¿Estáis entendiendo el asunto? Entonces, esta posición dice, por un lado, está lo que se cumplió en el pasado, es decir, que el proceso temporal de 1260 años sería correcto según esta posición en el pasado, pero ahora tiene otro cumplimiento en el futuro, que son literales. Eso es un crimen, porque
tiene que haber un texto que te lo autorice. Aquí no sirve de nada el que tú te inventes el asunto, porque entonces ya vas más allá de lo que está escrito. Pero vamos a estudiar todos estos puntos, ¿de acuerdo? Atención ahora, ¿eh? Mirad. ¿Queréis leer Hebreos 13, 17? Otro que busque Efesios 4. ¿Cómo? Eso es imposible. Eso está mal escrito, que está mal escrito. Pero ¿cómo me tengo yo que sujetar a un hombre? ¿Pero por qué? No, pero ¿por qué? Eso no es una razón. O sea, que me tengo que someter a un hombre. ¿Elena White se tenía que someter a los pastores? No, ¿qué dice el texto? Vale, entonces no habla del pastor de los pastores, está hablando de los pastores. ¿Y por qué me tengo que someter a un hombre? ¿Queréis leer Efesios 4, por favor? Efesios 4. No estoy enfadado con vosotros, pero os voy a poner un examen. Ya os estoy poniendo el examen, os estoy examinando ya. Efesios 4. ¿Queréis leer Efesios 4? Ahora os digo los versículos. Efesios 4. Versículo 8. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Qué tipo de dones? Versículo 11. ¿Por qué me tengo que someter a los pastores? Porque es un don carismático, es un don espiritual tan importante como el don profético. Cuando realmente el don profético se somete a los profetas y el don de pastor se somete a lo que realmente nos dice la sola Escritura. El don de pastor, que no siempre se manifiesta en todos los seres humanos en el mismo grado. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Versículo primero. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 7. Capítulo 12 de 1 Corintios. Capítulo 12 de 1 Corintios. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, versículo 8, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora lean los versículos 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Maestros, aquí está haciendo alusión al pastor, porque ya hemos leído en Efesios, pastores y maestros. La conjunción kai está uniendo las dos ideas que se identifican. Entonces, dice, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ambicionad los mejores dones. Y yo os muestro un camino más excelente que en estos momentos no nos interesa, en estos momentos. Ahora fíjense. Atención. Ser pastor es un don carismático. No estoy queriendo decir que todos los pastores tengan ese don carismático, porque pueden ser pastores de pacotilla, algunos. Alrededor del mundo, imagínense, de la misma forma que hay ancianos que son indignos de serlo, alrededor del mundo, y que se descubre en un momento determinado, pues también puede ocurrir con algún pastor. El grado de manifestación del don tampoco es el mismo, porque los dones carismáticos están basados en los dones naturales. No es un don natural,
Pero lógicamente cuando me dice aquí que procuremos los mejores dones, lógicamente yo cuando le tuve que pedir a Dios qué dones quería, carismáticos, entonces yo le hice ver, o sea, le pedí a Dios, por favor, dame esto, porque, claro, yo estoy trabajando aquí de esta manera, como pastor, entonces me interesa saber interpretar la Biblia. Y me agradaría que me dieras ese don de la ciencia de interpretar la Biblia. Y pude descubrir, a partir de un momento determinado, que Dios me estaba dando ese don. ¿Por qué? Porque no hay texto que se me resista. Pero esto no es cuestión mía, no es por mí. Fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, me parece que es. Fíjense lo que dice. Pues no es 6. Es 1 Corintios. Ahora mismo os lo digo. Ahora os lo digo. Mira que continuamente lo tengo que citar y continuamente se me olvida dónde está. ¿4 qué? No, espera. A ver, ¿cómo es dicho? A ver, sí. No, ya veréis. Enseguida os lo digo. Segunda de Corintios, claro, es que es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Fijaros bien. Y tal confianza tenemos, versículo 4, mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, fíjense bien, yo creo que tengo el don de pastor, lo creo, pero el don carismático de pastor. Y he comprobado cómo Dios se ha manifestado en mi existencia respecto a este don carismático. Decir esto no significa de que yo sea infalible, de que yo sea perfecto, de que yo no tenga errores, de que yo no tenga que estar luchando contra todas esas cosas con el poder de Dios. ¿Entendéis? Pero el don carismático de pastor es algo que yo lo he comprobado. Muy bien. Todos los miembros de iglesia deben de procurar dones carismáticos y de acuerdo a lo que su propia mente natural le ha enseñado. Pueden haber personas que tienen ciertos dones naturales, que esos dones naturales, dicho sea de paso, también son dones de Dios porque los ha donado por creación y por lo tanto tampoco es algo que surja de nosotros porque somos guapos o porque somos feos, ni muchísimo menos. Entonces, sencillamente, los dones naturales es algo que nos viene por creación, uno descubre esos dones naturales, ¿y qué es lo que yo descubrí? Pues lo que yo descubrí es que me era fácil discutir, me era fácil dialogar, me era fácil utilizar ciertas cosas, y entonces yo le pedí a Dios que me ayudara a saber investigar en la Biblia y que me diera luz para comprender su palabra y enseñarla a otros, que era el trabajo que yo iba a hacer. Y luego descubro que eso me lo dice la Biblia, de que ser pastor es un don carismático. Quiero deciros que en un análisis más profundo de la Biblia, que no vamos a entrar en detalles más que cuando hayamos acabado esto, porque puede ser que tengamos alguna hora para poderlo hacer, en un estudio más profundo de la Biblia, podría deciros que el don de pastor lo podrían tener miembros de iglesia, independientemente de que hayan sido ordenados o no. Lo podrían tener. Lo que pasa es que el mecanismo que utiliza Dios en estos momentos de la historia de la Iglesia es el mecanismo de la ordenación en cuanto a la ratificación del don. Pero esto no significaría que un laico o un miembro de Iglesia
Dios le diera el don de la ciencia de interpretar la Biblia. También. ¿Estáis entendiendo? Y los grados de desarrollo de ese don espiritual depende de cada cerebro natural que Dios ha dado. ¿Estáis entendiendo? Claro, no se puede pretender que ese don espiritual, por ejemplo, yo soy fatal para los idiomas, no he sido capaz de aprender inglés, no he sido capaz. No es que no haya sido capaz todavía, no lo sé, de capacidad, sé que mis neuronas, en cuanto a la posición en mi cerebro respecto al aprendizaje de idiomas, sé que con la edad eso disminuye y que ya no tienes tantas posibilidades. Pero, escucha, mi hijo ha estado 15 días en Italia y el tío viene hablando italiano. Estuvo aquí 9 meses y os puedo asegurar que le escucháis un inglés que además es el inglés. ¿Me entendéis? Porque el americano enseguida se da cuenta y dice, oye, ¿tú eres inglés? O sea, o tú lo has estudiado esto en Inglaterra, porque la diferencia se nota. Y aprendió en 9 meses que no os lo podéis imaginar. El francés todavía lo conserva de cuando era pequeño, que estuvimos estudiando en Francia. O sea, tiene un don innato, es algo increíble para el tema de los idiomas y el tema de las lenguas. Sin embargo, yo, por lo que sea, he tenido que dedicar mucho tiempo a otras cosas y nunca he tenido tiempo para decir, voy a aprender inglés. Y además, aprender inglés en estos momentos me resultaría que tendría que dejar otras cosas y todavía no puedo. ¿Estáis entendiendo lo que quiero decir con el tema del don? Ibas a decir. Don carismático, no lo digo yo, la palabra carismático, aunque los pentecostales se llamen carismáticos, es un término que utilizan de la Biblia. La palabra carisma significa espiritual, del espíritu, y entonces es lo que significa el don carismático, un don del Espíritu Santo, pero un don del Espíritu Santo real. Ahora vamos a ver ciertas cosas. Entonces, fijaros bien una cosa. Tenemos pues ahora el don profético y tenemos ahora el don de pastor, que además la Biblia me está diciendo en Hebreos 13:17 que me debo de someter a los pastores. Ahora entiendo qué significa esto. ¿Por qué me debo de someter? Porque en los pastores se manifiesta un don carismático en el que tienen la ciencia de interpretar y por lo tanto van a enseñar a los miembros de acuerdo al don que Dios les ha concedido. ¿Estáis entendiendo? No se trata de un conocimiento intelectivo, no se trata de que porque yo he estudiado todo lo que he estudiado, yo tenga ese don carismático, no. Todo lo que he estudiado, lo he estudiado porque Dios me ha guiado a que lo estudiara. Y entonces Dios utiliza ese don natural de todo lo que he podido hacer este cerebro que está encima de los hombros, y entonces Dios lo utiliza mediante un don carismático que Él me da de una forma directa y personal. ¿Me estáis entendiendo? Vale. Ahora, observar bien un detalle. ¿De qué forma me ayuda a mí el don profético como don de pastor? Porque los dones han sido dados con la finalidad de complementarse y al mismo tiempo de servir a la Iglesia. ¿Estáis entendiendo? Porque no hay otra disposición o otro objetivo más que el de servir a la Iglesia. Muy bien. O el de servir a los demás. Bien, estoy leyendo la Biblia. Ejemplo 1. Estoy leyendo la Biblia. Me encuentro con un texto. No lo entiendo. Oro a Dios. Señor, ayúdame a entenderlo. El don que me has dado lo necesito en estos momentos. Sigo orando, sigo sin entender. Sigo orando, no entiendo. Bien, voy a mirar otros comentaristas a ver qué es lo que dicen. Porque pueden haber otros comentaristas cristianos que ha podido manifestarse el don también carismático. ¿Me entendéis? Vale. O no se ha expresado, pero a pesar de todo, pues con su intelecto han escrito ahí algo que puede ser que Dios ahora me lo ponga para que yo pudiera tener luz. Vale. Entonces leo otros comentaristas. No tengo luz.
digo, hombre, voy a mirar a ver lo que me dice el don profético. Y entonces miro el don profético, tampoco me da luz. Ejemplo número 1. Llega un momento determinado que sigo orando y el Señor me muestra, mediante el don carismático de pastor, la comprensión del texto. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Estoy leyendo la Biblia, no entiendo un texto. Ya sería demasiado que no entendiera 2, pero bueno. Es un ejemplo, es un ejemplo. Ya os he dicho dónde viene la competencia, ¿eh? Nadie se confunda, conmigo en ese aspecto. Entonces estoy leyendo un texto, no lo entiendo. Oro a Dios, no me da luz. Sigo orando, no tengo luz. Hago el mismo proceso, miro los comentaristas, no me dan luz. Hombre, voy a mirar a ver lo que dice el don profético. Y miro el don profético y en ese momento veo una gran luz que me lleva a la sola escritura, a la luz mayor, y entonces entiendo lo que no entendía. Escuchen bien. Cuando la luz menor me está llevando a la luz mayor, no puedo decir Elena White dice, porque no estoy autorizado. Y cuando la luz menor me ha llevado ya a la luz mayor y estoy en la luz mayor, tampoco puedo decir Elena White dice, sino la palabra de Dios dice. Porque si la luz menor me ha llevado a la luz mayor y entonces ya lo puedo entender con la sola escritura, ya no puedo decir Elena White dice. ¿Estás entendiendo? Fíjense bien, no debemos de autorizar. A mí me ha costado lágrimas. Me ha costado que me han hecho muchísimo daño. Personas que han estado en una reunión y me han dicho, porque Elena White, perdone, siéntese y no está autorizado en estos momentos para decir lo que Elena White dice. Quiero que me diga lo que la palabra de Dios dice. Claro, las personas que están ahí me están viendo esta reacción que estoy teniendo y algunos no comprenden y dicen, joder, este tío está en contra de Elena White. ¿Estáis entendiendo, no? He tenido que pasar bastante. Después he intentado corregir la falta de comprensión que han podido tener, pero a veces el momento... Claro, cuando hago esto, os lo puedo asegurar que se trata de personas que han estado maltratando a la Iglesia con Elena White arriba, con Elena White abajo. ¿Me estáis entendiendo? Aparte de que a lo mejor no les ha servido absolutamente para su vida matrimonial, familiar, etcétera, no les ha servido nada Elena White. Por mucho que la están citando. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Que tampoco a lo mejor les ha servido la Biblia. Es decir, que esto es una cosa que es normal. Bueno, entonces, pero debemos de ser, en estos momentos, estamos pasando un problema, 2 problemas. Tenemos 3 iglesias dentro de nuestra iglesia. Tenemos la iglesia, tomar nota porque os va a gustar las palabras que voy a decir. Tenemos la iglesia de los pornógrafos, la iglesia de los terroristas. Sí, los pornográficos, sí, tenemos la iglesia de los pornógrafos, de la pornografía, sí, tenemos dentro de nuestra iglesia. Y luego tenemos la iglesia de los terroristas y luego tenemos la iglesia de los normales. Que a veces parecen anormales, pero son normales. Sí, pero los anormales a veces son los mejores porque como pues están en lo que dicen unos y lo que dicen otros. Bueno, entonces fijaros bien una cosa. Sí, ahora voy a definir qué es la iglesia de los pornógrafos y demás. Sí. Exacto, es que es un... Ella dice, no me hacéis ningún favor cuando me citáis en público, no me hacéis ningún favor. Esto lo dice ella. Bueno, ¿cuál es la iglesia de los pornógrafos? ¿Qué es un pornógrafo?
Un pornógrafo es el que seduce a una mente infantil para llevarlo a una sexualidad totalmente incorrecta, pecaminosa, e insana. Pues bien, desde el punto de vista espiritual, un pornógrafo es aquel que seduce a la mente de tal manera que le crea tal confusión que entonces le lleva a practicar la incoherencia en todo lo relativo a la doctrina. Estos son los liberales, estos son los que tenemos todavía que soportar, que algunos viven del diezmo, los tenemos que soportar por la interpretación que hacemos del cariz democrático que tenemos en nuestra Iglesia. Porque aquí tenéis en Estados Unidos una gran cantidad de gentuza que viven del diezmo en algunos colegios nuestros, en algunas universidades, y que predican cosas totalmente contrarias a la doctrina adventista. No creen ni en el santuario, ni creen en prácticamente nada, y del sábado lo hacen laig y toda esa serie de cosas. Sí, dime. No, no estoy diciendo que cuando dices la conferencia, ¿a qué te refieres? Exactamente, sí. Entonces, hombre, no, esos son otros. Espera, déjame. Hemos hablado de pornógrafos, terroristas, etc. Los pornógrafos son los liberales que no son capaces más que de seducir a la gente, de seducir a las mentes, confundiéndolas respecto al tema de la doctrina. Luego están los terroristas. Los terroristas son aquellos que siembran el pánico y que son, si los veis a los terroristas islámicos, no hacen otra cosa que hablar de Dios. Es decir, que Dios arriba, Dios abajo. Y entonces estos terroristas adventistas son personas que te hablan de la Biblia de tal manera que dices, jolín, pero ¿cómo pueden estar confundidos si la defienden? Y además son como los amigos de Job, Dios arriba, Dios abajo, defendiendo a Dios, etc. Estos son los terroristas. Es decir, aquellos que utilizan el legalismo, utilizan la defensa de Dios como camuflaje para poder presentar puntos de vista totalmente contrarios a la palabra de Dios. La extrema derecha, en este caso, por ejemplo, ahora yo metería a Gambetta y a otros. Vale, el camuflaje es el siguiente, es decir, yo puedo estar utilizando a Elena White, puedo estar utilizando a Dios como defendiéndolo, puedo estar utilizando la Iglesia como defendiéndola, porque fíjate la Iglesia, fíjate los errores que están habiendo, fíjate lo que están permitiendo, fíjate que hay Babilonia dentro de la Iglesia, que la hay. Que no tenemos que negar todas esas cosas. Pero cuando yo utilizo esto, fijaros, muchas de las cosas que dicen los amigos de Job eran correctas, algunas de ellas. Pero esas cosas correctas que mencionaban de Dios estaban canalizadas con una idea totalmente falsa, que era la idea de la retribución. Que el que peca, Dios le castiga. Y que el sufrimiento es un castigo divino. Y eso es debido a que ha pecado. Y nada más. Y entonces, claro, todas las cosas buenas que estaban hablando de Dios, a Dios le resbalaban, tanto que después les dice, si no fuera porque, hablando en términos humanos, Job ha intercedido, es que os deshago, vamos. Hoy día, con tal de poder presentar una idea errónea, camuflada, hay personas que son capaces de defender la ley de Dios, de defender el sábado, de defender la Iglesia, de defender absolutamente todo lo que es defendible. Pero claro, cuando defienden eso para camuflar una idea falsa,
lógicamente la presentación que hacen de la ley, la presentación que hacen del sábado, es una presentación errónea en el sentido del cómo se debe de guardar, y entonces ahí aparecería el tema del legalismo. Por ejemplo, el tema, se hace mucho énfasis en la santidad. Se hace mucho énfasis. ¿Es mala la santidad? No, pero si tú dices que los 144.000 serán sin pecado y no explicas nada más, pues entonces, amigo mío, cuando Elena White dice que hasta que este ser mortal no sea vestido de inmortalidad y que hasta que este ser corrupto no sea vestido de incorruptibilidad, no podremos decir que estamos sin pecado, pero claro, ocultan este tipo de citas, presentan esas otras citas que, sacadas de su contexto, presentan como que realmente vamos a estar sin pecado antes del retorno de Jesucristo. Claro, venga, todos los que tenéis próstata, mujeres y hombres, ya podéis ir, venga. Se me había olvidado, ¿eh? Lo de la próstata se me había olvidado. ¿Qué pasa? Los terroristas son aquellos, pues, que utilizan el pánico mediante interpretaciones a veces legalistas para atraerse a la membresía. Claro, imaginaros vosotros, yo el sábado estoy aquí predicando y digo, ¿verdad que la iglesia se encuentra mal, hermanos? Sí, pastor, sí. ¿Verdad que una gran cantidad de pastores o una cierta cantidad de pastores, ¿verdad que son unos tal porque actúan de esta manera y actúan de esta otra? Pues sí, pastor, sí. A la gente le gusta escuchar esas cosas, ¿entendéis? Que se metan con aquellos que de alguna manera aparentemente son intocables, aparentemente, o invulnerables, pero somos vulnerables y mucho, porque somos seres humanos como todos. Entonces, y sigues hablando, ¿verdad, hermanos, que esto, verdad que sí, verdad, de la conferencia general, verdad que sí? Sí, pastor, sí. A la gente le gusta escuchar ciertas cosas. Y entonces hay individuos, hay predicadores que se han especializado precisamente en esas cosas. En lugar de coger y decir, señores, ¿de qué forma nos podemos involucrar para ayudar a que la iglesia esté mejor? ¿De qué forma podemos colaborar para que realmente aquellas personas que se están apartando de la fe las podamos ayudar a que no se aparten? Ayudar a personas que tienen problemas en el matrimonio, ayudar a personas que tienen problemas con sus hijos. Estoy teniendo una reunión y empiezan a hacer oraciones. Y una de las oraciones, Señor, ayuda a mis hijos a que vengan a la iglesia. Me cachis 10. ¿Pero qué tipo de oración es esa? Cuando terminó de hacer la oración, cuando terminó las oraciones, yo me dirijo a la hermana y le digo, hermana, después de que hayamos terminado la reunión, voy a ir contigo a tu casa que quiero conocer a tus hijos. Pero esto es lo normal. ¿Cómo vamos a hacer que ese venga a la iglesia? ¿Qué instrumento utiliza Dios? Ese tipo de oración, la oración intercesora, nos involucra a aquellos que hacemos la oración. No sirve de nada el decir, Señor, cúrame a esta persona. ¿Pero de qué? Claro que lo puede hacer, pero si tú te involucras y dices, a ver, ¿de qué forma yo puedo colaborar para que la curación se pueda llevar a cabo en el caso de que esa sea la voluntad de Dios? Ya veréis el tema del sábado que viene, que voy a hablar de sanidad divina, pero voy a hablar de sanidad divina de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y veréis cómo Dios responde a todas las oraciones de sanidad. Las responde, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de lo que es sanidad. Bien, sigamos. ¿Por qué decía esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los que predican ese tipo de cosas
Exactamente. Hay ciertas cosas que desestabiliza a la Iglesia y crea una desestabilización de tal manera que la gente pierde confianza en los dirigentes, en los líderes. Y una vez que han perdido confianza, pueden meter lo que les dé la gana. Pero después descubren ellos, porque ¿qué ocurrió con Edgardo Sagarra? ¿Os acordáis? Aquel famoso Sagarra, que yo vine en el 2000, no aquí, sino a toda Centroamérica, para asesorar a los pastores por parte de la División Interamericana. Ahora es que no dice ni pío. Yo no sé si se ha quedado sin pico, pero no dice ni pío. Nada, esto son cosas que dicen. Yo creo que se está gastando el dinero que los ingenuos le dieron. Eso sí que sé que puede ser que esté ocurriendo. Sí. Yo me metí en el internet y hay un lugar que tiene él en el internet donde dice que está, no identifica el lugar, pero dice que está en las montañas preparándose para la venida de Cristo y dice, estoy lejos de esas malditas iglesias adventistas. Sí, textualmente. Sí, así dice en el... Bien, amigos. Ahora, fijaros bien, hemos estudiado 3 ejemplos de cómo el don profético colabora con el don de pastor en un momento determinado en la comprensión de un texto. Ahora vamos a ver de qué forma el don de pastor ayuda al don profético. Hemos concluido en los ejemplos anteriores 2 ejemplos. 2 ejemplos. Hemos concluido con los ejemplos anteriores en lo siguiente. Elena White se manifestó en ella el don profético como la luz menor que lleva a la luz mayor. Mientras la luz menor está en proceso de llevar a la luz mayor, no puedo decir Elena White dice, porque no me la autoriza la palabra de Dios. Cuando la luz menor ya me ha llevado a la luz mayor, ya no puedo decir Elena White dice, porque como ya estoy en la luz mayor, ya estoy entendiendo la sola escritura, y por lo tanto la palabra de Dios dice. Mientras no pueda probar con la sola escritura una declaración de Elena White, no la pueda comprobar o probar, boca cerrada que no entran moscas. Bien. Otro objetivo del don profético, históricamente, sirvió, imaginaros una cosa, había un pluralismo tal de iglesias protestantes que todas decían tener la verdad. Las vírgenes, tanto las prudentes como las imprudentes, se durmieron. ¿Eres prudente o imprudente? Ya veremos. ¿A qué hora te acostaste ayer? Tú eras de las que estaban en la cocina, ¿verdad? Claro, aquí mucha cháchara. ¿Hasta qué hora estuviste hablando? ¿Hasta qué hora? Ya lo sé, pero que nos queremos enterar, ¿hasta qué hora estuviste aquí? No, de las 10:30 no, porque yo estaba aquí y tú me marché y todavía te quedaste. O sea que de cháchara, luego llegaste a casa, o sea que te quedaste a la cama a la 1, claro, y luego has venido hasta puntual y todo, cosa rara, pero bueno, llegaste puntual. Digo cosa rara porque después de no haber dormido, venir a las 8 era una... Te estoy hablando así para despistarte y entonces hacerte despertar. Bueno, ahora, atención, ¿de qué forma? Estaba diciendo que otro objetivo del don profético es el utilizarlo Dios con la finalidad de seleccionar a ese don profético como ratificador del pueblo de Dios. Es decir, ante un pluralismo religioso que existía protestante, de iglesias que decían tener la verdad, ahora que salga otra iglesia diciendo que tiene la verdad no era nada nuevo, porque era algo que habían estado diciendo las demás. Entonces era necesario ratificarlo por medio del don profético, que es lo que hace. Es decir, estas son las 2 características fundamentales. La luz menor que lleva a la luz mayor, en nuestros análisis del don profético, hay que tener muchísimo cuidado con todas las recopilaciones. Ahora lo veremos dentro de un instante. Todas las recopilaciones que se hacen del don profético. ¿Por qué? Porque los que hacen las recopilaciones no lo hacen con cuidado. Y no lo hacen con cuidado intencionalmente, no. Es que es imposible tener cuidado a la hora
de hacer una cita, juntarla con otra, que a lo mejor está en distinta fecha, distinto momento, y ¿qué es lo que hacen? A veces te ponen un rotulito encima de la cita que ya predispone a la mente a querer encontrar en la cita lo que te dice el título de la cita, que no es de Elena White, sino del recopilador. Y entonces cuando vas a la cita dices, anda, pero si no está la afirmación que viene aquí. Por ejemplo, veréis cómo en Eventos del Fin separa la resurrección general de una resurrección que el recopilador la denomina especial cuando realmente Elena White jamás habla de resurrección especial. Pero la mente se predispone ante el rotulito ese de resurrección especial, y entonces como ciertos pioneros hablaron de una resurrección especial distinta a la resurrección general, que eso no es sola escritura, porque ya veremos y estudiaremos lo que dice la sola escritura, entonces resulta que estamos leyendo algo sesgado totalmente. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Exacto. Pero es que tú date cuenta de 100.000 páginas, Rubén, de 100.000 páginas que hay sin publicar, que se cojan un trocito de aquí, otro trocito de allá, y lo junte el recopilador, creyendo que está haciendo un bien, pero ¿cómo puede él salvaguardar el contexto? Es muy difícil salvaguardarlo. Bien, entonces, estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Ahora, atención, ¿de qué forma yo, con mi don de pastor, puedo ayudar y colaborar al don profético? Y tú, con tu don, el que Dios te haya dado, ¿cómo puedes ayudar al don profético? Vamos a verlo. Un ejemplo. Punto 1. La bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Conflicto de los siglos, Elena White. ¿Es correcta esta frase? ¿Sí o no? ¿Es correcta esta frase? ¿Esta interpretación es correcta? La bestia, lo dice Elena White, ¿eh? La bestia de Apocalipsis 13 es el papado. ¿Es correcta? No se atreven a responder, ¿eh? Me lo quieren dejar a mí, ¿eh? Fíjense bien. Si lo dice el don profético, es correcta. Pero yo ahora la tengo que someter a la sola escritura. Voy a hacer otra pregunta. ¿Esa frase de Elena White es completa? ¿Están entendiendo? Fíjense bien, es correcta por la sencilla razón de que la inspiración, de acuerdo a lo que la propia Elena White dice, que la inspiración no es la inspiración de las palabras, sino el autor es el inspirado, entonces no tenemos problema porque es inspirado. Por lo tanto, es correcta la frase. ¿Pero es completa? No, evidentemente no. Quiero decirles que los profetas no tenían por qué entender las cosas que se les decía. Y los profetas no interpretamos nosotros a Isaías, y no interpretamos nosotros a Daniel, y no interpretamos a Jeremías, y no nos viene alguien un día y nos dice, oiga, pastor, ¿qué significa esto? Porque Isaías me está diciendo esto, y sin embargo en este otro libro dice esto otro. Está en contradicción. Y entonces nosotros explicamos y decimos, no está en contradicción, es que esto hay que entenderlo así, hay que entenderlo así, etc. Y entonces explicamos al profeta. Pues eso es lo que hay que hacer con Elena White. Es que se nos dice una frase y de pronto decimos, pues la ha dicho Elena White, pues ya está. No, tenemos que coger ahora y comprobar de qué manera esto es cierto. Ya hemos dicho que no es completo, efectivamente, porque un profeta no tiene por qué expresar siempre todas las cosas de una forma completa. Entonces, ¿para qué estaríamos los pastores? ¿Y para qué estarían el resto de miembros de iglesia? ¿Y para qué servirían los otros dones espirituales que se dice que se da a la iglesia? Si con el don profético ya fuera suficiente. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Miren, a renglón seguido
a renglón seguido en el conflicto de los siglos, Elena White dice: la quinta cabeza recibió una herida mortal y había durado 1260 años. Evidentemente, si ella habla de esta bestia de Apocalipsis 13 que dice que es el papado, está hablando que la quinta cabeza recibe la herida mortal, que es el sistema papal. ¿Quién es la primera cabeza? La bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Y cuando la bestia de Apocalipsis 13 está viviendo en la época de la primera cabeza, y la segunda, y la tercera también es el papado, y la cuarta también es el papado, y la sexta también es el papado, y la séptima también es el papado. ¿Qué pasa? Está seria, ¿no? Porque no le da solución, ¿verdad?, al asunto. Escuchen bien ahora. Miren, ¿cuáles son las deducciones que se han sacado de esta frase? Precisamente de alguien que hemos nombrado antes. Las 7 cabezas son 7 papas, porque claro, si la bestia Apocalipsis 13 es el papado, las 7 cabezas son 7 papas, de cajón, ¿o no? ¿Te das cuenta, Rubén? Qué sencillo es estudiar la Biblia. Claro, cuando uno lee el texto que leeremos en su momento, de Apocalipsis 17, uno no puede llegar a esa conclusión de que las 7 cabezas son 7 papas. Elena White ya me está diciendo a renglón seguido que una de las cabezas vive 1260 años. Ni Juan Pablo II vivió tanto. ¿Quién ha vivido 1260 años? Lo que quiere decir que Elena White, que está tratando la época de la quinta cabeza, que es el sistema papal, puede decir que la bestia Apocalipsis 13 es el papado en el momento histórico en que está existiendo la quinta cabeza. Escuchen bien ahora, cuando la bestia Apocalipsis 13 existió en la época de la primera cabeza, podíamos decir que la bestia Apocalipsis 13 es Babilonia, y cuando la bestia Apocalipsis 13 estaba viviendo en la época de Medo-Persia, podemos decir que la bestia Apocalipsis 13 es Medo-Persia, y cuando la bestia Apocalipsis 13 está viviendo en la época de la tercera cabeza, podemos decir que la bestia Apocalipsis 13 es Grecia, y cuando estaba viviendo en la época de la cuarta cabeza, podríamos decir que la bestia Apocalipsis 13 es Roma, y cuando la bestia Apocalipsis 13 está viviendo en la época del sistema papal, de la quinta cabeza, podemos decir que la bestia Apocalipsis 13 es el papado. Y cuando la bestia Apocalipsis 13 está viviendo en la época de la sexta cabeza, podemos decir, ya sé yo que ustedes quieren saber lo que es la sexta cabeza, pero no se les voy a decir todavía. Entonces, se están dando cuenta, atención, la bestia se actualiza en cada momento histórico de cada una de sus cabezas, y se puede utilizar una parte por el todo. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Porque si me dijeran que no, les tendría que hacer un examen porque aquí algo fallaría en las clases, ¿eh? Pero si lo entienden, eso quiere decir que están bien preparados, ¿de acuerdo? ¿Han entendido? El don de doctor, no el don de doctor de título, sino el don de doctor que me dice la Biblia, don de pastor y doctor. Donde dice maestro, otras versiones dicen doctor, y en la versión original, más bien, lo que dice es doctor. ¿Y qué es un doctor? Un enseñador, alguien que enseña, ¿entendéis? Pero entonces, el don de pastor y doctor complementa al don profético. ¿Se dan cuenta? Fíjense ahora, vi que Miller tenía razón. Respecto al continuo. Al continuo. Fíjense bien, esta frasecita de Marras, que ahora descubriremos toda la verdad. Vi que Miller tenía razón respecto al continuo. Vale, pues ya está muy claro, ¿no? Voy a Miller a ver qué pensaba sobre el continuo. ¿Y qué pensaba Miller sobre el continuo? El paganismo. Entonces Elena White estaba de acuerdo con que el continuo era el paganismo. ¿Os dais cuenta? Qué fácil, qué sencillo. Pero claro, viene el don de doctor y el don de pastor,
Y lo primero que hace, como haremos nosotros después, analizar Daniel 8. Y se encuentra ahí algo raro, para que eso pudiera ser el paganismo. Pero entonces dice, oye, voy a leer otras citas de Elena White. Y me encuentro con dos citas, una de 1913, la última, y otra de 1800 y pico. Y Elena White dice, no tengo luz sobre el continuo, no me preguntéis sobre el continuo, no tengo luz, ya se os dará la luz. ¿Cómo es posible que me digan esas citas que no tenía luz sobre el continuo y que ahora le haga decir a Elena White que está de acuerdo con Miller respecto a que el continuo es el paganismo? ¿No entendéis que eso está en contradicción totalmente y que no estamos haciendo un gran favor cuando presentamos así? Ahora, después de esto dije, nada, aquí hay algo raro, tengo que ir a la cita, está en cuestión. Y entonces me ponían primeros escritos, y entonces fui a primeros escritos. Y observen lo que yo leo en primeros escritos. Vi que la palabra sacrificio no estaba junto a la palabra continuo. Se habían comido toda esa frase. Vi que la palabra sacrificio no estaba junto a la palabra continuo. Que Miller tenía razón respecto a que la palabra continuo no estaba junto a la palabra sacrificio. Jolín, es que se las trae, se las trae. Sagarra hizo lo mismo, con aquella frasecita famosa de los periodos cronológicos. Quitó palabras, añadió palabras, y yo se lo demostré y lo desenmascaré. Y en los libros esos de Tardancia y Despertar de la Apocalíptica, ustedes tienen todos los argumentos que presenta Sagarra y otros, incluso los de Gambetta en la actualidad, totalmente refutados con la Biblia y con el don profético. Entonces ahora fíjense bien, lo que nos estaba diciendo aquí Elena White, y esto es coherente con lo que dicen en las otras citas, no tengo luz sobre el continuo, lo que nos está diciendo es que la palabra sacrificio no estaba en el texto, sencillamente, junto a la palabra continuo, y esto es real. En el texto de Daniel no aparece el término sacrificio, aparece el término continuo. Por lo tanto, Elena White no estaba de acuerdo con que el continuo pudiera ser el paganismo, ¿me entendéis? No tenía luz, ya se os dará luz. Vale, muy bien. ¿Por qué os he presentado todo esto? Fíjense, una introducción que nos ha llevado nada menos que prácticamente 2 horas y media. Pues para poder entender ahora Daniel 12. ¿Cómo debemos ir a Daniel 12? Con lo que me puedan decir qué significa esta frase, lo que tenemos que hacer ahora con esta frase, leed el capítulo 12 de Daniel, porque es muy importante para el pueblo de Dios actual, es ponerla en paréntesis y esperar a hacer lo que realmente Elena White nos dice, que leamos el capítulo 12. Y una vez que leamos el capítulo 12, vamos a entender el por qué es muy importante para el pueblo de Dios actual. ¿Estáis entendiendo? Pues vayamos al capítulo 12. Primer punto, versículo primero. En aquel tiempo se levantará Miguel, se levantará. Vamos a hacer un ejercicio mental. Venga, literal o simbólico. En aquel tiempo se levantará Miguel, levantar, literal o simbólico. Literal. Qué buenos que son ustedes, porque siempre se equivocan cuando yo les hago la pregunta, y eso me alegra, que no se lo pueden imaginar. Vamos a ver, literal, ¿de dónde se levanta Miguel? ¿De un colchón? ¿De dónde se levanta Miguel? ¿De la siesta? ¿De la cama? ¿De dormir? ¿De estar sentado en una silla? ¿De dónde se levanta? Escuchen bien. Sí, del cielo. Ya me dirán ese dormir cómo es. Fíjense bien una cosa. Atención. Atención. Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Ese sentarse a la diestra de Dios, ¿es literal o simbólico? Simbólico, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué significa? Porque ya verán ahora cómo se vuelven a equivocar otra vez, Ya lo verán cómo se vuelven a equivocar otra vez. Fíjense bien. Habíamos dicho que uno de los puntos de esta... Es que a veces pueden interpretar que soy poco respetuoso. Y no quisiera que interpretaran esto ustedes.
mi lenguaje es muy fluido y conozco muy bien el lenguaje español, ese sí que lo conozco bien. Y hay veces que me pueden interpretar, cuando yo digo ciertas palabras, estoy transmitiendo una imagen que es como si fueran 1000 palabras. Una vez en el sentido de la historia y la palabra profética, llamo a los anglicanos lameculos. Entonces, claro, la gente de Centroamérica y Sudamérica dice, pero qué barbaridad que ha dicho este tío, pero ¿cómo se atreve? Pero eso literariamente es bonito, porque no hay mejor palabra para poder expresar lo que auténticamente están haciendo los anglicanos y los metodistas como topos para poder hacer el ecumenismo con el catolicismo. Y entonces no hay mejor palabra que esa para poder expresar auténticamente toda la acción que están haciendo. Claro, si yo la leo desde el punto de vista de la cultura de México o de la cultura de tal, pues dicen, claro, en ocasiones digo también, en un momento determinado digo, que se vayan a la mierda, digo. Y entonces lo oyen y dicen, pero ¿cómo es posible que un pastor haya hablado así? Ah, ¿y Dios no le dice a Ezequiel que coma mierda? ¿Lo dice el texto? Pero es que hay ocasiones que para poder ilustrar una verdad es imprescindible decir ciertas cosas. Y entonces ahora yo quería ilustrar la verdad diciendo, y hay gentuza, en lugar de decir gente, que dicen que el capítulo 12 es literal. Nos vamos a dar cuenta que es herméticamente cerrado y apocalíptico. ¿Qué significa un género literario apocalíptico? Un género literario apocalíptico mezcla, combina lo narrativo con la metáfora o el símbolo. ¿Están entendiendo? ¿No estás entendiendo? Que el género apocalíptico literario combina lo narrativo. Ahora estás despierta, me he dado cuenta que ha hecho efecto ciertas palabras en ti. Entonces, mezcla, combina lo literal con lo simbólico o la metáfora. Aquí se levantará. ¿Qué significa sentarse a la diestra de Dios? Pues sencillamente, no es que, no, ni siquiera eso. Es una función. ¿Qué hacía la persona que se ponía a la diestra del rey? Que tenía la autoridad del rey. Y que ese que se sentaba a la diestra del rey tenía una misión concreta para expresar el poder del rey que le había otorgado por el hecho de ponerlo a su diestra. Pues eso es lo que nos está diciendo sentarse a la diestra de Dios. La función de manifestar el poder divino para realizar una misión que Dios mismo va a hacer y que le ha otorgado ese derecho a hacerlo a aquel que está a su diestra. Es decir, que se trata de una funcionalidad, no de algo literal. Se levanta Miguel. ¿Cuándo se levanta Miguel? Pues al final ya de su ministerio sacerdotal. Se levanta de estar sentado, porque sentado a la diestra de Dios ocurre desde que asciende hasta el fin del tiempo de gracia. Ahí está, sentadito. Pero no sin moverse. No significa un sentarse literal, sino simbólico. ¿Se dan cuenta? Venga, cometan otro error. Ya verán cómo no han entendido, ya lo verán, pero lo van a entender, al final lo van a entender, pero bien, porque al final ya no sabrán qué decir, ya lo verán, entonces lo entenderán ya perfecto. Sí, dime. Entonces ahí el levantará significa ejecutar lo que previamente estaba... O sea, haber terminado de la función que estaba realizando sacerdotal y ahora realizar la función de liberación definitiva del pueblo de Dios. Ahora, observen bien. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Literal o simbólico? ¿A qué fallan otra vez? Venga, fallen. Dice, pero en aquel tiempo, final del versículo primero, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Escritos en el libro, ¿literal o simbólico? No te equivoques, que ya estás a punto de equivocarte,
Literal, claro, si es que es normal, pero ¿saben ustedes por cuál es el fallo que tienen? Pero no se les voy a decir todavía el fallo que tienen, cómo su mente les engaña, no se les voy a decir todavía, hasta que no hayamos leído el versículo 2, que también volverán a caer y cometerán el error. Miren una cosa, olvídense, una cosa simbólica no significa que no sea real, y la mente les está engañando. Si ustedes dicen simbólico, piensan que van a perder la realidad de lo que está representando el símbolo, pero no se pierde la realidad de lo que está. El levantarse es real, pero no desde el punto de vista de la literalidad de levantarse de una silla, sino de levantarse de haber acabado una función para realizar ahora otra. Sencillamente. Y es que en nuestro lenguaje cotidiano a veces también utilizamos el lenguaje de una forma simbólica, ¿eh? Ya lo creo que sí. Ah, pues has tardado, ¿eh? Has tardado en... Has tardado en levantarte de la paralización mental que tenías. Has tardado. Bueno, la pregunta es, ¿literal o simbólico? Ustedes dicen literal. ¿Por qué? Porque piensan que decir simbólico no es real que haya gente escritos en el libro. Observen bien, todo símbolo, atención a la palabreja, todo símbolo lo tenemos que reducir a su realidad. Y una vez que tenemos reducido el símbolo a su realidad, entonces tenemos prácticamente algo literal, porque tenemos que explicar entonces la realidad. Y no es que sea literal, sino que encontramos la realidad. Vamos a verlo, fíjense bien. ¿Qué es lo que la idea que se nos está expresando ahí? ¿Cuál es? Que todos aquellos que son salvos, Dios los tiene en su memoria. Punto 1. Punto 2. ¿Cómo transmite esta memoria divina a los ángeles? Pues sencillamente transmitiéndosela. La mente de los ángeles es capaz de captar todo el disco duro que supone los nombres que están escritos para ser salvos. ¿Estáis entendiendo? ¿Qué tipo de libro era este? ¿Encuadernado o con anillas? ¿De piel o en rústica? ¿O un chip, donde resumo 1.000.000 de palabras? No resumo, sino que introduzco 1.000.000 de palabras. ¿Se dan ustedes cuenta? Ni siquiera el autor dijo la palabra libro. ¿Por qué? Pues porque la palabra libro, tal como la expresamos nosotros, no existía en aquel entonces. Y entonces el traductor se ve obligado a tener que utilizar la palabra que aparece ahí, representativa del libro, para traducírnosla en castellano puro o en inglés puro. ¿Entienden lo que les estoy queriendo decir? Pero la idea de que Dios tiene en su memoria todos los que van a ser salvos, y eso es como si estuvieran escritos en un libro. Para nosotros es necesario que estén escritos en un libro porque no entendemos ni podríamos saber cuáles son los que están escritos en la memoria de Dios. Entonces nosotros nos veríamos obligados a tener que escribirlos todos. Los ángeles no, porque Dios puede transmitir de su memoria a la memoria de la mente de los ángeles todos aquellos que están para ser salvos. ¿Entendido? Entonces no destruyo la realidad de lo que implica y de lo que significa estar escrito en un libro, ¿me entienden? Pero lógicamente está utilizando un lenguaje cerrado, en el sentido de que está utilizando palabras representativas de una realidad. Exacto, es simbólico. Ahora vuelvan a fallar. Fíjense que les he explicado todo lo que les he explicado, pues ahora van a volver a fallar. Ya lo verán. ¿Cuánto se juegan? Aunque no hay que jugar, ¿eh? Pero ya verán cómo vuelven a fallar otra vez. Pero yo me sonreiré y me habré ganado la comida hoy, pero bien ganada, ¿eh? Fíjense bien. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Literal o simbólico? Van a fallar. Literal, ¿se dan cuenta? Literal. Vuelven a cometer el mismo error. Vamos a ver. ¿No les he dicho que el que sea una cosa simbólica no significa que no sea real? Pero ahora la mente les ha jugado otra mala pasada.
¿Saben cuál es la mala pasada? Se les voy a explicar enseguida. Lázaro duerme. Y los discípulos dicen, pues si duerme ya se despertará. Jesucristo insiste, Lázaro duerme. Los discípulos entonces dicen, hostias, ¿qué estará queriendo decir? Y al final Jesucristo, como ve que no reaccionan y que habían reaccionado mal anteriormente, dice, Lázaro ha muerto. Amigo, o sea que dormir es morir. Claro, ¿qué es lo que les ha pasado a ustedes? Ustedes han adoptado la metáfora del sueño en su lenguaje cotidiano. Pero en la época de Jesucristo esto no se sabía, y Daniel menos. Cuando le está diciendo que está dormido, pues la persona piensa, pues lo que está haciendo la de la visera verde, pues que está dormida, por ejemplo. Y esto es lo que pensaría, pero no pensaría que la de la visera verde se ha muerto, ni muchísimo menos. Entonces, ahora bien, pero te puedes morir, te puedes morir si no me escuchas, o sea que estate bien despierta. Exacto, cógele de la mano de la compañera y la compañera te va a hacer así continuamente para que no te duermas, porque te interesa esto, saberlo. Si no, no te voy a poder poner un 100. No, otro nuevo cuerpo no. No, es que la palabra cuerpo la estás utilizando mal. Va a crear con una materia nueva, hará que resulte en un cuerpo. En el cuerpo ya está la persona completa, es decir, ya está integrado el espíritu. Que en nuestro lenguaje a veces adventista no lo expresamos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Creemos que el cuerpo es lo material, pero el cuerpo no es lo material. El cuerpo exterioriza lo material, pero está interiorizado mediante el espíritu. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No tenemos un alma, somos un alma. ¿Están entendiendo? Pero lo que estaba diciendo era otra cosa, y como tú estabas dormidita, no te estabas enterando. Y entonces ahora has querido justificarte para así decir a los compañeros, para que veáis que me he enterado. Pues no te has enterado. Estábamos diciendo lo siguiente, que aquí se está utilizando la metáfora del sueño, ¿me escucháis? Se está utilizando la metáfora del sueño y a nosotros nos engaña porque nosotros eso lo hemos incluido ya en el lenguaje cotidiano. Entonces, cuando nos está diciendo serán despertados, entonces nosotros lo interpretamos de forma literal, decimos, no, esto es literal, pero no era literal, es simbólico. Pero reducimos lo literal, reducimos lo simbólico a su realidad. ¿Qué quiere decir? Dormir. Los apóstoles no lo conocían. Dicen, pues si está dormido ya se despertará. Sí. Pero yo digo una cosa, ¿para qué enredar tanto a la gente y a uno mismo si no hemos estudiado y no sabemos ni siquiera nuestra lengua, no hemos estudiado el español y eso? ¿Cómo vamos a entender todo esto? Sí, no. Mira una cosa, ¿me escuchas? Atención. El problema que estamos intentando resolver es el siguiente. Si yo digo que todo el capítulo 12 es literal, los periodos cronológicos de los 1290 días y los 1335 días, de entrada, literales. ¿No lo entiendes? Entonces, lo que estamos intentando es demostrar que el capítulo 12 es un capítulo apocalíptico y tiene todos los integrantes del Apocalipsis, que combina lo narrativo. ¿Se dan cuenta ustedes, por ejemplo, en este versículo? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Literal o simbólico? Simbólico. Está representando la muerte y la resurrección.
Y utiliza la metáfora del sueño, de dormir y de despertarse para poder representar eso. Y a continuación, fíjense lo que dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Y esto es literal, claro, está combinando el lenguaje narrativo con la metáfora o con el simbolismo, ¿entienden? Eso es género apocalíptico. ¿Para qué? Ahora observen bien el versículo 3. Verán cómo ahora no se equivocan. Ya lo verán cómo no se equivocan. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Literal o simbólico? Correcto, es simbólico. ¿No se dan cuenta? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Ustedes me ven a mí que yo tenga aquí un firmamento encima de mi cabeza? No. Eso sería lo literal si yo tuviera aquí un firmamento encima de la cabeza. Ahora bien, por la forma de expresar la luz, por la forma de expresar el conocimiento de Dios, yo puedo ser comparado a un entendido que resplandece, que da luz, como si fueran las estrellas del firmamento. ¿Estáis entendiendo? Y entonces nosotros nos estamos dando cuenta que es simbólico, pero reducimos lo simbólico a su realidad, y al final la realidad nos está mostrando algo que existe realmente. En este caso, personas que brillan como las estrellas en el firmamento por la manera de expresar el conocimiento de Dios. ¿Están entendiendo? Muy bien. Amigos míos, aunque lo vamos a ver a continuación, he puesto estos ejemplos para demostrar ya de forma categórica que el capítulo 12 de Daniel es un capítulo de género apocalíptico y por lo tanto no es literal, sino que combina lo literal o narrativo con lo simbólico. Es un lenguaje hermético, cerrado. Ahora lo veremos todavía más, pero con estos ejemplos es suficiente para meternos en materia. Por lo tanto, la idea de que el capítulo 12 de Daniel es literal es errónea. Punto 2. No tiene ni cuernos ni bestias. Capítulo 2 de Daniel, el 2. La estatua, ¿tiene cuernos y bestias? ¿Es simbólico? Por lo tanto, ese argumento fuera también. No sirve de nada. Tercer argumento.